Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es María Fernanda López López de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Administración Empresarial. Para mi materia de reclutamiento, selección e inducción del personal, estaremos hablando hoy de la entrevista. Como todos sabemos, la entrevista tiene pasos, etapas que deben seguirse para alcanzar el éxito cometido. En este caso, seguiré la visión de Colin, quien divide a las entrevistas en 3 etapas o fases. La primera es inicio o rapport, la segunda es el desarrollo y por último el cierre. Como introducción, les puedo decir que la entrevista de trabajo es la fase del proceso de selección donde el entrevistador analiza a fondo al candidato para comprobar si es idóneo para el puesto ofertado. Por el otro lado, el aspirante debe de aprovechar, yo creo que al máximo, la oportunidad para descartar que él es el más calificado para el empleo. También creo que la entrevista, para que sea un éxito, es importante la preparación del aspirante. Como mencioné hace un momento, seguiré la visión de Colin y explicaré cada una de las fases que lo dividen. Empezaré explicando el inicio o rapport y se inicia la entrevista con un apretón de manos, una frase amable y una clara explicación de la finalidad perseguida con la entrevista. Esto ayuda a reducir notablemente las tensiones provocadas por la situación de la entrevista, situación que es encarada por el entrevistado, a veces con miedo, otras con esperanza, pero yo creo que siempre con una gran expectación y con toda la intención de dar la impresión más favorable. La primera etapa claramente es la fase inicial y el objetivo principal es lograr que el entrevistado se sienta cómodo en presencia del entrevistador, así como dispuesto a hablar lo más posible. Los primeros minutos de una entrevista son decisivos para lograr el éxito, ya que depende en gran medida del rapport que establezca el entrevistador. Y aquí va el significado de rapport. El rapport consiste en crear una atmósfera cálida y de aceptación, de tal forma que el entrevistado se sienta cómodo, tranquilo, comprendido y a salvo y se comunique de una manera abierta sin temor a ser juzgado o criticado. El entrevistador tiene la responsabilidad de hacer que el entrevistador participe y lo vea como una persona que puede ayudarlo y que es digna de confianza. Entonces, el rapport está basado en eso, está basado en la confianza, el respeto y la aceptación. Hay algo muy interesante en el tema del rapport, y es que la construcción del rapport se encuentra siempre amenazada por los elementos psicológicos del entrevistado. Por ejemplo, la inexperiencia del entrevistador o la interferencia de factores contextuales. Pero bueno, sin embargo, es preciso enfatizar que para que la información que se va a obtener en la entrevista sea fructífera, la construcción del rapport es indispensable. El rapport se facilita con algunas actitudes del entrevistador. Les mencionaré algunas: cómo mantener contacto visual apropiado, una postura relajada, natural y centrada en el entrevistado, un lenguaje espontáneo, amistoso y con un tono cálido y expresivo. Eso da aceptación incondicional y empática. Ahora entraremos a la fase del desarrollo, que constituye el núcleo de la entrevista. En esta fase, tanto Acevedo como Colin coinciden que en ella se recaba la mayor parte de la información y se profundiza en los aspectos identificados en la fase anterior. Se intercambia información, se analiza también la información y se confronta. Se clarifican los problemas, se toman algunas decisiones sobre posibles soluciones y líneas de acción. Ellos coinciden que esta es la etapa más larga y profunda en cada entrevista. Ahora pasemos a la tercera fase o fase final, y es el cierre de la entrevista. De acuerdo a Colin, esta fase es muy importante
porque el sujeto puede proporcionar información relevante al final. Asimismo, dentro de esta etapa de cierre se encuentran las prescripciones, mismas que pueden consistir, dependiendo del modelo teórico, en dejar alguna tarea a realizar por el entrevistado en su casa durante el tiempo que transcurre hasta la siguiente entrevista, recomendar acerca de futuros problemas, asegurar al sujeto su capacidad para manejarlo solo, en potenciar su motivación en los temas tratados, sugiriendo cómo podría abordarse la sesión próxima. Lo que se pretende es atar los cabos que hayan podido quedar sueltos, insistiendo siempre en los aspectos potenciadores de la comprensión del individuo respecto de sus dificultades y en su esperanza y autoconfianza frente al futuro. Y el fin de la entrevista se concluye con la despedida formal. Y esas son las 3 etapas que divide a la entrevista y las seguí según la visión de Colin. Dejando de lado las etapas y fases, ahora pasemos a los elementos de la entrevista. En todo tipo de entrevista, de cualquier postura teórica o estilo, existen elementos que son comunes a todas y se conocen como elementos de la entrevista. De manera rápida podemos decir que es el mensaje, el ruido, el canal, el entrevistador y el entrevistado. Son elementos muy sencillos que ya todos sabemos de qué trata cada uno, entonces no es muy importante profundizar ese tema. Ahora pasemos a los errores comunes que hay en una entrevista. Causar buena impresión depende de nosotros, pero hay veces que tenemos errores o fallos que cometemos. Entre ellos, el vestirnos inapropiadamente para una entrevista. Creo que al ir a una entrevista debemos de vestir formalmente, saber elegir nuestras prendas. No necesariamente tenemos que comprar ropa nueva. Simplemente es dar el toque de formalidad, ir limpios. Otro de los errores es el llegar tarde. Sinceramente, a mí nunca me ha gustado llegar tarde a ningún lugar, pero hay personas que sí lo hacen y yo creo que ese error es algo que podría arruinar pues la posibilidad de ser contratado en esa empresa, porque es algo que desde el primer momento ven. El tercer error sería un mal lenguaje corporal. Creo que ahí debemos de mantener siempre una buena postura, pertenecer pues relativamente quietos y mantener la mayor cantidad de tiempo posible el contacto visual. También la falta de confianza en uno mismo podría afectar de verdad la entrevista. Entonces podemos evitarlo no balbuceando, no mirar hacia el suelo o la mesa y sobre todo no quedarse corto a la hora de hablar sobre las capacidades personales. El último error sería hablar mal de su antiguo trabajo. El entrevistador siempre nos hará 1 o 2 preguntas acerca de nuestro antiguo trabajo, pero eso yo creo que no lo debemos de tomar como una oportunidad para hablar mal de ellos. Siempre debemos como de acentuar lo positivo y nos convertirá, creo que en una persona más amable y agradable. Entonces, para mí, esos son los errores más comunes en una entrevista. Para finalizar, las recomendaciones que yo les daría para una entrevista sería sonreír, no sonreír en exceso, pero una sonrisa no cae mal en una entrevista, tener buena postura, no cruzar los brazos y sobre todo hacer contacto visual con el entrevistado. Como conclusión, a la hora de una entrevista debes de tener los conocimientos necesarios para el puesto de trabajo que estás buscando. Debes de ser capaz de expresarte de manera clara y concisa y debes de tener interés por la entrevista y también por la empresa.